Intentamos siempre que las proyecciones sean de la misma calidad cada día. Que haya una proyección de 100 minutos que sea 1000 veces mejor que cualquier largometraje que se esté exhibiendo comercialmente. Lo digo porque, curiosamente, los 3 primeros días, 9, 10 y 11 de mayo, son los días del cine. Y les aseguro que lo que van a ver en 100 minutos pues, no tiene nada que envidiar a las producciones extranjeras y, bueno, y quizá es mejor que alguna producción española. Además, nos curramos mucho también el hecho de que primero haya uno de drama, luego otro de ciencia ficción, luego otro de comedia, que sea. Nos importa muchísimo, digamos, la articulación de todo lo que es la proyección completa. Que sea todo como esas películas que se hacían antes, que eran como, me acuerdo, yo qué sé, las películas italianas, tipo Boccaccio, todo esto que eran de películas corales, ¿no? Y que todo tenía un sentido de conjunto al final. Pues nosotros también queremos que esos 100 minutos de proyección de cada día tengan un sentido conjunto, ¿no? Es como si todos los cortometrajistas de ese día se hubieran juntado para hacer una película, ¿no? Y que la gente, pues que no haya ni un solo minuto que se aburra. Es decir, si hay un cortometraje que dura 18 minutos, el otro tranquilo que va a durar menos, va a durar 7. Luego otro que va a durar 10, luego tal. Nos lo curramos mucho para que todo sea muy homogéneo y que la gente disfrute.